Trotamundos, has llegado al límite del mundo. A partir de aquí, ninguna palabra es real, solo ecos de algo más. Bienvenida, bienvenido al que es el primer episodio oficial de Bardo Catalepsia Podcast. Yo soy Daniel Arias, escritor mexicano, estudiante de la maestría en literatura aplicada, docente universitario y bueno, a todos los proyectos que tengo actualmente se le viene a sumar este podcast. No es la primera vez que tengo oportunidad de emprender un proyecto o de acompañar un proyecto radiofónico o en este caso narrativo y enfocado en la comunicación. Ya en ocasiones pasadas he participado como conductor o coconductor de programas de radio y también junto a un amigo, como muchos y muchas en pandemia, hice un primer podcast. Ese proyecto que llevaba por título Aullido en las entrañas de la cultura ya finalizó, fue temporal, pero pues vaya, la experiencia y los recuerdos que dejó son bastante entrañables. Algo que toda la vida me ha gustado es narrar. Yo sé perfectamente que no soy el mejor narrador de forma oral y quizá es por eso que me decanté por la narración escrita como escritor. Actualmente tengo ya algunos libros publicados entre novelas, libros de cuento y ensayo. Pero lo cierto es que independientemente del formato, siempre me ha encantado contar historias y también leerlas y escucharlas. Y bueno, también con los nuevos formatos audiovisuales, pues verlas en televisión y en cine. Hay personas que siempre he admirado, o que la mayor parte de mi vida he admirado, y son las y los directores de cine, porque considero al cine como un arte sumamente retador que pues obviamente no cualquiera puede hacer, tanto tal vez por no tener los conocimientos técnicos como tampoco por tener pues justamente las posibilidades de hacerlo. Digo, hay que reconocerlo, el cine pues es un arte caro y lamentablemente en México pues no se cuenta muchas veces con el apoyo que este arte requeriría. Bueno, no solo el cine, en muchas otras áreas adolecemos de lo mismo. Pero más allá de estas amargas quejas, realmente el cine es un arte que admiro mucho porque justamente sintetiza lo mejor de muchos mundos, de la música, de la fotografía, del arte, de la poesía, por supuesto, de la literatura. Y todo esto pues se sintetiza en una gran obra. Claro, no voy a decir que todas las películas que vea me gusten, pero realmente las películas que me gustan y a las que regreso una y otra vez, pues se debe a que justamente estas obras apelaron a cuestiones íntimas, apelaron a sentimientos que yo tenía, apelaron a experiencias por las que también yo pasé. Es decir, el arte, por definición, tiene que mover algo. Y hay muchas películas que pues obviamente a cualquiera de nosotros nos mueven las emociones, los sentimientos, los recuerdos, la nostalgia, etc. Soy escritor, no lo voy a negar. Uno de mis grandes sueños es ver alguna de mis historias en la gran pantalla. Cosa muy rápida, realmente todas las historias que yo me invento y que termino redactando en forma de libros, siempre me las imagino en primer lugar como imágenes, como una secuencia de imágenes. Y es de ahí que tenga la meta, el objetivo de ver estas mismas historias de la forma en que originalmente las imaginé. Pero hablando de historias y ya aterrizando todo este choro al programa del día de hoy, pues quiero contarles una historia dividida en varios tiempos. Y como cualquier historia, esta comienza con un sujeto en una situación cualquiera. En este caso, conmigo el fin de semana, tumbado en el sillón buscando ver una película. ¿Quién actualmente no conoce o no ha escuchado hablar de Guillermo del Toro? Bueno, a ver, si no has escuchado sobre él o no has visto ninguna de sus películas, es completamente válido y no hay ningún problema.
A título personal, por supuesto, lo que podría decir es que te acerques a alguna de sus películas, que veas alguna de las producciones o de las obras que ha hecho y pues te formes una opinión de si te gusta, de si no te gusta, de si te gusta a medias, ¿no? Pero definitivamente creo que es uno de esos directores que al menos deberíamos de ver una vez en la vida. Yo sigo a Guillermo del Toro desde que pues conocí su obra hace algunos años. No voy a decir que todas sus obras me han gustado, tampoco voy a decir que he visto todas las películas que ha sacado, espero no me fusilen por esto, pero no he visto, por ejemplo, La forma del agua, y pues realmente es la película que lo hizo merecedor del Oscar hace algunos años. Todo esto lo traigo a colación porque el fin de semana, así como muchas otras personas, yo también vi Frankenstein, la última película adaptada por Guillermo del Toro, basada, por no obviar, en la novela de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo. Bueno, con Frankenstein es que Mary Shelley se corona como una de las madres de la ciencia ficción y como una reina de la ficción especulativa. Ella propone un argumento en el que el hombre, a través de sus propios medios técnicos, crea vida a partir de la muerte. Y así rompe el ciclo natural de las cosas y vence a la muerte. Pero más allá de eso, reta a Dios. Y bueno, a ver, Mary Shelley no es la primera en enfrentarse a Dios. El narrador que se enfrenta a Dios en literatura es uno de los principales argumentos de la novela moderna y augura la posterior crisis del siglo XX. Pero ¿por qué digo que augura la posterior crisis del siglo XX? Bueno, porque en esencia Dios le daba justificación y sentido de ser a todo. En el siglo XX es el siglo en el que más ateísmo explota. Además de todo, es el siglo de las 2 guerras mundiales que puso en jaque todo lo que conocíamos del mundo y a los valores que durante siglos le dieron sentido a nuestras sociedades. Por supuesto, estoy hablando solo por Occidente. Mary Shelley, con Frankenstein o el moderno Prometeo, ya auguraba un poco de ese cuestionamiento que el hombre iba a hacer hacia las instituciones, hacia sus valores y por supuesto hacia su Dios, y a través de su novela lanza un reto hacia esa figura divina que durante siglos gobernó Europa a través de la institución religiosa y católica. Si Nietzsche, el filósofo alemán, durante el siglo XIX auguraba la muerte de Dios para el siglo XX, entendiendo esta muerte no como la muerte realmente de un ser divino, sino como la muerte de todos los valores judeocristianos que moldearon a la sociedad europea, Mary Shelley instauraba al hombre como un dios al hacerlo capaz en su obra Frankenstein de dar vida a partir de la muerte. Nietzsche y Shelley comparten en esencia el pronóstico de una Europa en crisis por la falta de Dios, es decir, por la falta de valores y por la sustitución de estos con la razón y la lógica pura. Una cuestión que derivó en 2 guerras mundiales sumamente lógicas e instrumentales, sin Dios ni valores. En este sentido, e invirtiendo la lógica temporal, pues Nietzsche es posterior a Shelley, podríamos decir que primeramente el hombre mató a Dios y que posteriormente el ser humano se mató a sí mismo a través de la creación de la bestia de Victor Frankenstein. Un monstruo producto de la racionalidad científica sin Dios. Como dato curioso, Mary Shelley concibió la idea de su obra Frankenstein en una noche reunida junto a su esposo Percy Shelley y Lord Byron, ambos poetas ingleses románticos de gran relevancia. Los 3 aceptaron el reto de crear la mejor obra de terror en una sola noche.
y aunque Mary Shelley no lo logró en una noche, sí consiguió pensar en el argumento narrativo que se volvería un clásico. Pero después de todo este debraye y regresando a Guillermo del Toro, Frankenstein es su última entrega y según diversas entrevistas que se le hicieron al director, es uno de los proyectos fílmicos que más anhelaba hacer en su carrera. El resultado es de una belleza extravagante. Del Toro en su adaptación de Frankenstein se toma varias licencias con respecto a la obra original y los cambios para quien ha leído el libro son evidentes. Lo anterior, a título personal nada más, no lo considero un fallo o carencia. Naturalmente, una obra trasladada de un formato a otro, en este caso el texto a la pantalla, demanda de una reinterpretación. Y este circuito intermedial siempre va a ser mediado por los ojos de quien traduce. En este caso, de Guillermo del Toro, que firma su película como suya, respetando a una Shelley que reina en el cielo literario. Creo que lo que hizo Guillermo no es muy distinto a lo que hizo Mary Shelley en su momento con un mito clásico como el de Prometeo. Es decir, Guillermo, al igual que Shelley, leyó, repitió, interpretó, reinterpretó y creó algo nuevo a partir de eso. Del Toro tiene una estética y narrativa visual característica. Sin embargo, en esta última película, la atención al detalle parece casi obsesiva. No dejo de pensar en la cantidad de trabajo que se habrán llevado sus directores de foto y de vestuario. La estética espacial y oral juega con lo gótico clásico, pero cargado de elementos que transgreden a lo gótico puro. Me costó un poco llegar a esta idea, pero me parece que Del Toro hace un homenaje a México al incorporar en su estética visual un gótico recargado, sin espacios, casi como si Guillermo quisiera decirnos: esto es un gótico barroco, un barrocótico. Y a ver, el barroco es uno de los estilos arquitectónicos más presentes en el México virreinal. Tenemos ejemplos en nuestras iglesias y catedrales. Es un estilo caracterizado por su terror al vacío. Así, la propuesta de Del Toro se identifica desde lo visual, respetando y homenajeando al gótico clásico de la novela, pero jugando con el qué pasaría si el gótico tuviera un romance con el barroco. Esto es una mera hipótesis, pero creo que lo anterior delata lo chicano del director inserto en dos culturas, lo anglosajón y lo latino, y acostumbrado a caminar en entrelíneas identitarias. Pero vayamos más adentro de las obras. La novela de Shelley y la película de Guillermo del Toro, en ambas, uno de los momentos críticos es cuando el monstruo creado a partir de cadáveres por el Dr. Victor Frankenstein, o en otras palabras, el Adán artificial, comienza a entender el lenguaje y a hablar. De esta forma, el verbo, tanto en la película como en el libro, se presenta como esa frontera que divide a seres humanos de bestias. Pero la crítica implícita tanto en Shelley como en Del Toro es una crítica al positivismo, entendiendo al positivismo como ese periodo ilustrado en el que la ciencia, la técnica y la razón se hicieron imperios y barrieron, entre comillas, con todo vestigio de creencias mágicas, religión de fe ciega y pensamiento mítico sin fundamento lógico. En apariencia. ¿Por qué digo que en ambas obras se delata una crítica al positivismo? Porque más allá de que la finalidad de las obras sea hacernos preguntarnos quién es el monstruo, el ser humano o el ser creado por Victor Frankenstein, de forma sutil nos hacen entender que el entendimiento racional y lógico positivista no es la única forma de aproximarnos, de experimentar y de comprender al mundo,
sino que existen formas sensibles y emocionales más humanas y gentiles de interpretar todo aquello que somos y que nos rodea. Guillermo del Toro, en este sentido, es cercano al movimiento literario romántico del siglo XVIII y XIX, al que Shelley también pertenece. Mismo movimiento que se desapegó del canon ilustrado y realista de la época para comenzar a explorar todo eso negado por la nueva razón ilustrada. Y a ver, ¿qué decían estos románticos que se contrapusiera a la razón ilustrada y a los realistas? Pues bueno, los románticos entendieron que cosas como la poesía, los mitos y la magia eran conocimientos y formas de interpretar al mundo y al ser humano de forma holística, tan importantes o incluso más que las ciencias duras. De alguna forma podríamos decir que los románticos fueron precursores de dos cosas, del humanismo y del psicoanálisis freudiano del siglo XX, mismo que exploró esos aspectos poco explorados por la luz de la razón ilustrada, del conocimiento puro, duro y matemático. Recordemos que Freud es una de las primeras personas en hablar del inconsciente y de los impulsos. Sin embargo, los románticos ya se aproximaban de forma poética, artística y literaria a ese mismo inconsciente del que Freud posteriormente hablaría de forma científica. Los románticos exploraron antes que Freud a la sombra, lo oscuro, los deseos, los impulsos y las pasiones como parte constitutiva del espíritu. Y no solo eso, también lo abrazaron. De alguna forma, los románticos abrazaron a sus demonios. Pero en este punto es que entramos a otra capa más de ambas obras, tanto de la película como del libro de Mary Shelley. Víctor Frankenstein y su nuevo hombre creado nos remite a varias cosas. En primer lugar, y lo más evidente, al mito de Prometeo, ya está en el título mismo de la novela. Pero también nos recuerda a Adán, el primer hombre creado por Dios a partir del barro y de su aliento. Y por supuesto, a los ángeles sublevados retratados en el libro hermético de Enoc. Pero en primer lugar, ¿quién fue Prometeo y por qué se menciona en el título original de la novela Frankenstein o el moderno Prometeo? Sin ser clases de mitología griega, Prometeo fue un titán que, desacatando la voluntad de Zeus y traicionando a los suyos, roba el fuego del Olimpo para entregárselo como regalo a los seres humanos. El fuego es símbolo de la domesticación de la naturaleza y de poder. Claro, esto no es pasado por alto por Zeus y condena a Prometeo a que su hígado sea devorado eternamente por un águila. Solo imagínense. El mito de Prometeo también hace recordar a la sublevación de los ángeles en la tradición judeocristiana, mismos que, rebelándose contra Dios, bajan del cielo a la tierra y entregan a los seres humanos ciertos dones, conocimiento y técnicas reservadas para las criaturas celestiales. La herbolaria, el conocimiento de los astros y la guerra serían solo algunos de esos conocimientos prohibidos que los ángeles nos entregaron. Claro, los ángeles revelados. Estos ángeles sublevados, al igual que los dioses griegos, se mezclan con los humanos y dan a luz seres híbridos, en el caso de los ángeles, a gigantes. Prometeo, de esta forma, pertenecería a una tradición de excursionistas de otros planos que traicionan a los suyos y que en esta traición nos conceden conocimiento que se supone no deberíamos tener. ¿No te recuerda esto un poco al fruto prohibido del Edén, que fue ofrecido por la serpiente a Eva y que esto provocó la expulsión de Adán y Eva del paraíso al haber adquirido conocimiento que no debían tener? Bueno, si así lo hace, no es casualidad, y es que estas historias están narradas en clave arquetípica. Pero demos un paso hacia atrás.
¿Qué es un arquetipo? Podemos entender al arquetipo como el modelo ideal de algo, es decir, aquello que imaginamos como una representación perfecta del concepto, idea o estructura que pensamos. Hagamos un simple ejercicio para ejemplificar esto. Si yo te digo piensa en un héroe o villano, seguramente a tu mente vendrá una imagen perfecta de lo que es un héroe o villano. Lo curioso viene cuando el modelo de héroe o villano en el que pensaste es el mismo en el que muchas otras personas también piensan. Pero esto no para aquí. Esto se hace mucho más interesante aún cuando al remitirnos a archivos y registros históricos de distintos tiempos y de distintas culturas y pueblos que jamás tuvieron contacto entre sí, encontramos casi un copy-paste de las mismas historias o de los mismos símbolos. Otro ejemplo claro de esto. Vamos a remitirnos a la conocida historia hebrea del Arca de Noé, que seguramente conoces. Bueno, esta Arca de Noé es prácticamente idéntica a un fragmento del poema de Gilgamesh, escrito muchísimo tiempo antes en Mesopotamia. Y aquí les traigo una pequeña cita elegida de este poema que les traje solo para que calen esta información. Abro cita. Hombre de Shuruppak, hijo de Ubartutu, derriba esta casa y construye una nave. Abandona las riquezas y busca la vida. Desprecia toda propiedad y mantén viva el alma. Reúne en la nave la semilla de toda cosa viviente. Que las dimensiones de la nave que has de construir queden bien establecidas. Su longitud ha de ser igual que su anchura. Como a Apsu, dale un techo. Cierro cita. Aquí se están dando instrucciones para la construcción de un arca, muy similares a las que Yahvé le da a Noé para construir la propia. Pero no solo eso, culturas mesoamericanas, el antiguo Egipto y monjes budistas tibetanos tienen archivos similares que narran un viaje del alma después de fallecer, en donde el alma deberá de atravesar una serie de pruebas antes de descansar. Algo similar sucede también con la tradición católica, en donde tenemos un purgatorio y un juicio. Todas estas coincidencias no se deben a una intervención extraterrestre o divina, sino a que como humanidad compartimos una estructura mental simbólica, es decir, cada uno de nosotros lleva consigo la capacidad de leer e interpretar símbolos desde tiempos primitivos. El lenguaje simbólico antecede al lenguaje verbal. En este sentido, narrar algo en clave arquetípica es apelar a símbolos más que a un lenguaje racional, entre comillas. Y con esto no significa que cuando se llega a un lenguaje racional, la estructura mental simbólica quede inoperativa, solo coexiste junto a él. Una forma de demostrar esto es que incluso a muchos científicos de la línea más dura de la ciencia les sigue dando miedo la oscuridad de forma irracional. En este ejemplo, el símbolo, el aprendizaje histórico de la oscuridad, el miedo primitivo a ser cazados cuando daba la noche y el arquetipo de peligro irracional se encuentran operando en una persona racional y de ciencia. Carl Gustav Jung, Mircea Eliade, Joseph Campbell y de cierta forma también George Fraser con su rama dorada hablaron de arquetipos y repeticiones en las historias de todos los tiempos, incluyendo las historias contemporáneas. Estos pensadores y muchos otros han mostrado que el arquetipo no es una elección narrativa, sino una estructura mental que define la forma en que vemos y narramos al mundo. Claro, en la actualidad, con este aprendizaje, son muchas las producciones literarias, televisivas y cinematográficas las que tratan de superar al arquetipo. Un claro ejemplo es la serie The Boys, en donde el arquetipo del héroe es puesto en cuestionamiento y se desdibuja, postulando así a un héroe que duda,
que comete actos cuestionables, que tiene una moralidad criticable y que, en el peor de los casos, se muestra como una carcasa vacía, el arquetipo como producto comercial. Sin embargo, a pesar de los constantes juegos y experimentaciones narrativas que nos ofrece tener conciencia del arquetipo, seguimos insertos en una lógica arquetípica. Los eneatipos que se pusieron tan de moda en los últimos años, o las 16 distintas personalidades INFP, NFP, NTTJ, etc., están diseñados con base en arquetipos identificados. El riesgo y lo que debemos evitar es ser encajonados en modelos de consumo orientados en esto. Se suele decir que ya no se hace nada nuevo, que todo es una repetición. La tríada mítico-literaria cinematográfica de Frankenstein o el moderno Prometeo podría ser una confirmación de esta creencia, y el viaje del héroe descrito por Joseph Campbell, que propone que todo héroe, desde Odiseo hasta Harry Potter, emprenden el mismo viaje de inicio a fin, parece una condena a escuchar siempre las mismas historias. Pero, al leer el mito de Prometeo, al leer la novela de Mary Shelley y al ver Frankenstein dirigida por Del Toro, entendemos que no estamos ante el mismo relato interminable. Tal es así que entendemos cada producto como algo diferenciado. Y es que, aunque quizá narrativamente operemos a través de arquetipos, toda historia que hacemos y relatamos está cargada de experiencias íntimas que pareciera fueron reservadas por la vida solo para nosotros. Y solo por eso, nadie, absolutamente nadie, puede narrar las cosas de la misma forma. Y hasta aquí el episodio número 1 de Bardo Catalepsia. Honestamente, se me alargó bastante el capítulo. Yo había planeado esto para que fueran 10 minutos, pero ahorita en el corte veo que ya es casi media hora. Voy a estar trabajando en algunos ajustes, pero te agradezco por haber llegado hasta este punto, te agradezco por haberme escuchado, y si quieres seguirme apoyando, te invito a seguirme por todas mis redes sociales, incluyendo Spotify. Puedes encontrar a Bardo Catalepsia Podcast por Instagram, TikTok, Spotify y YouTube, justamente buscando Bardo Catalepsia Podcast. Y en mis redes personales, Daniel Arias, me puedes encontrar como letra-nigromante. Estoy presente tanto en TikTok como en Instagram de esa forma. También te invito a darme tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas son más que bienvenidas, y pues todo eso lo estaré tomando a consideración para la elaboración de un siguiente episodio. Nuevamente te agradezco muchísimo y espero de todo corazón que te haya gustado este capítulo tanto como a mí. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Trotamundos, has llegado al final del mundo. A partir de aquí, toda palabra es real y no ecos de algo más. Acabas de escuchar Bardo Catalepsia Podcast.